que podamos pensar el cambio climático y salud. Yo lo planteo desde una perspectiva de derechos humanos y de bioética, porque creo que uno de los fundamentos más importantes es la reflexión ética para pensar la transformación que hay que hacer y los compromisos que hay que asumir. ¿Qué es el cambio climático? Para los abogados quizás nos puede costar un poco pensar a veces en cuestiones ambientales tan específicas, ¿no? Y el tema del cambio climático hay que meterse específicamente para saber de qué se trata, pero vamos, una primera definición, podemos decir que son los cambios que se van dando a largo plazo de las temperaturas y los patrones climáticos. Y estos tienen dos tipos de cambios: los cambios naturales del ambiente y los cambios antrópicos, que a partir de la revolución industrial fueron creciendo y han sido el principal motor de impacto del cambio climático. Además, esto genera, estas acciones del hombre dan como causas la quema de combustibles fósiles, el carbón, el petróleo, el gas, lo que produce gases que atrapan calor, que son los famosos gases de efecto invernadero, y como consecuencia de estos gases de efecto invernadero vamos a encontrar grandes desequilibrios en la naturaleza, generando riesgo para los humanos y para las demás formas de vida. Esto produce el aumento de las temperaturas, olas de calor y de frío, aumento de precipitaciones y el incremento del nivel del mar, inundaciones, incendios, deforestación, pérdida de biodiversidad, incremento de enfermedades vectoriales, retroceso de glaciales, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, pensar el cambio climático a la salud desde la mirada que yo tengo, la voy a ir acompañando de la experiencia territorial en el campo de la salud y en el campo ambiental. Yo vivo en la provincia de Jujuy, y acá la mirada que a mí me gusta aportar es la de la atención primaria de la salud, pero fundamentalmente de un gran jujeño, que era el doctor Carlos Alberto Alvarado, que ha sido director de la lucha antipalúdica a nivel mundial en la década del 54 al 64 en lo que es la Organización Mundial de la Salud, y después ha sido el padre de la atención primaria de la salud como estrategia de política sanitaria a partir de la implementación del Plan de Salud Rural en el 66. ¿Y por qué traigo esta figura? Una, porque ha sido un gran sanitarista, un gran humanista, educador, formador, que nos decía que la aplicación en el terreno de las ciencias de la salud depende no solo de factores técnicos, económicos y sociales, sino también de factores antropológicos, culturales, ideológicos, políticos, religiosos y hasta emocionales. Por eso, adentrarnos en el campo de la salud y de las ciencias de la salud en particular requiere de una mirada holística e integral. Y además, él en el año 1938 escribió un documento muy, muy rico que se llamaba Por la formación de una conciencia sanitaria, donde él planteaba que la salud es un bien que se produce socialmente y que la salud del pueblo es la ley suprema. Y siempre lo traigo a colación porque él lo proclamaba 10 años antes de que se declare se apruebe la Declaración Universal de Derechos Humanos, y en forma muy anticipatoria, ¿no? Iba planteando ya la salud como un derecho. Entender esto, esta dimensión holística e integral que nos plantea para abordar las ciencias de la salud, es entender también que no existe una sola salud o una sola ciencia de la salud. En este sentido, hago una disquisición de lo que es la salud individual en cabeza del individuo, del paciente, del ciudadano, una salud colectiva, global, internacional y planetaria, que ya las voy a describir un poco, pero ir entendiendo cómo se va engrandeciendo, incorporando un poco, digo, una visión drónica, ahora que estamos tan tecnológicos, una visión que va ampliando la mirada del individuo hasta la salud planetaria, que sumado al cambio climático, lo que nos va generando... Tempranito arrancarme, ¿eh? Sí, pero lo muteas vos, Javier. O podés mutearlo vos como operador. Ahí lo muteo. Gracias a todos por el saludito. Pero bueno, como decía, estas ciencias de las saludes, ¿no? Para no hablar de una sola salud, más el cambio climático, lo que va generando son distintas vulnerabilidades. Entonces la bioética ahí tiene un espacio para empezar a aproximarse. Como decía, ciencias de la salud son muchas las dimensiones. Yo quiero abordar fundamentalmente dos, lo que es la individual y lo que es la planetaria. Que la salud individual, esta definición dada por la OMS, que es el estado de completo bienestar biopsicosocial, ambiental y cultural también, y no aquella
vieja ausencia de enfermedad simplemente, y una salud planetaria que tiene que ver con una aproximación al conocimiento de la interdependencia que hay entre las actividades humanas, los sistemas naturales, como el agua, el aire, la tierra, o la biodiversidad, y su bienestar en el impacto del bienestar de las personas. Después vemos la salud colectiva como esta construcción que se hace, y la atención primaria de la salud trabaja mucho sobre eso, que es la comunidad apropiándose del potencial que tiene para gestionar la salud internacional, donde se tejen las reglas internacionales, es el juego internacional donde los países negocian políticas de salud, y la salud global, que tiene que ver con esta salud poblacional, pero en términos de sin fronteras, que el cambio climático y su incidencia en el campo de la salud lo vemos muy abiertamente con lo que pueden ser, bueno, lo hemos visto con el COVID-19, lo vemos con las patologías endémicas, las patologías vectoriales, que son patologías que superan las fronteras y que tienen otro tipo de gestión. Como digo, el cambio climático requiere, desde la perspectiva ética, que nosotros veamos cómo miramos las acciones antrópicas. Y acá me parece que es el primer abordaje. Si el hombre se pone en esta visión piramidal como por encima del resto de los seres vivos, ya sean animales, vida vegetal, microcosmos, digamos, toda la biodiversidad, que es la diversidad entre las especies, las genes y los ecosistemas, o se integra. Entonces vamos a tener dos visiones, una egocéntrica y otra ecocéntrica. Desde donde nos paremos, eso nos va a ayudar a ver qué tipo de decisiones vamos a ir tomando. En el campo de la salud vamos a ver que hay muchísimas muertes atribuibles al cambio climático, y la Organización Mundial de la Salud estima que entre los años 2030 y 2050 el cambio climático causará unas 250.000 defunciones adicionales, y que tiene que ver con las enfermedades diarreicas vinculadas al agua, la exposición de los ancianos a las olas de calor, la desnutrición infantil y el paludismo, entre otras patologías. Pero vamos a ver que el cambio climático va a tener una incidencia muy importante en el incremento de patologías. Si miramos un poco el mapa de la Argentina, vamos a ir viendo cómo el aumento de la temperatura se va evidenciando. Vamos a ver situaciones que están observadas y proyectadas, otras proyectadas y otras simplemente observadas. Pero, por ejemplo, acá en el norte nosotros ya estamos advirtiendo lo que es el estrés hídrico por aumento de temperatura, en el NEA las altas frecuencias de precipitaciones extremas y de inundaciones, y también de sequías, el retroceso de los caudales medios de los ríos de la Cuenca del Plata, este año lo hemos visto más que nada, los incrementos del aumento del nivel del mar, las crisis del agua, el retroceso de los glaciares. O sea, vamos viendo cómo todo el país empieza a observar distintos fenómenos. Si ya nos paramos un poco desde lo que son la perspectiva jurídica, ¿no? Digamos, cómo vamos a mirar esta relación del cambio climático con la salud desde la perspectiva de los derechos humanos, sabemos que el derecho a la salud es un derecho humano proclamado, y voy a tratar de ir llevándolo a un ejemplo concreto y ver cómo en el mismo artículo que se proclama el derecho a la salud se habla del bienestar de la población, y cuando se habla del bienestar se habla de la alimentación y de la asistencia médica. Todo lo que tiene que ver con el alimento, con el hambre, siempre está vinculado desde el año 1948 al derecho a la salud. Y vamos a ir viendo cómo, a raíz de que va evolucionando la concepción del ambiente como un derecho humano, la perspectiva del cambio climático como un factor desentonante, o de incidencia, tanto en el derecho a la salud como en el derecho ambiental, como en el campo alimentario también va a tener una fuerte impronta, y uno de los espacios también de abordaje interdisciplinario. Ya en el año 66 los pactos internacionales de derechos económicos, sociales y culturales también fue ampliando este derecho a la salud. Yo los pongo solo a título de texto y fui marcando en rojo, después esto va a quedar disponible, pero muchos conocemos ya todos estos artículos, pero lo que quiero ir mostrando es cómo fue evolucionando el derecho a medida que iba habiendo cambios de paradigmas, y entonces cuando hablamos del derecho a la salud, ya no hablamos del derecho a la salud, hablamos del derecho a estar las personas protegidas contra el hambre, pero ya vamos incorporando otra dimensión que no solo tiene que ver con el abastecimiento del hambre,
sino con mejorar los sistemas de producción, conservación y distribución de alimentos. Ahí se va preparando en el 66, si bien tardó como 30 años más en establecerse el concepto de seguridad alimentaria, vamos viendo como de la salud pasamos a la alimentación, y de la alimentación pasamos a la producción y a la distribución equitativa de alimentos. Ya mucho más acá en el tiempo, en el año 94, cuando se reforma la Constitución Nacional, y se incorpora el artículo 41, que incorpora el derecho a un medio ambiente sano. A mí me gusta traer acá, porque tenemos que profundizar en ese artículo, ¿no?, que habla de las actividades productivas que satisfagan las necesidades presentes sin comprometer las de las futuras, donde aparece el concepto de responsabilidad intergeneracional muy fuertemente arraigado, que hoy lo vemos en las cuestiones, ahí estaba la doctora Danesi, digamos, en las cuestiones tecnológicas, donde tenemos que ir pensando todas las decisiones que nosotros vamos tomando hoy y que van a tener consecuencias futuras. Entra de la mano del derecho ambiental, pero hoy se va ampliando también a nuevos paradigmas, como es todo el desarrollo tecnológico. Pero en el segundo párrafo del artículo 41, habla de la utilización racional de los recursos naturales, la preservación natural y cultural y de la diversidad biológica, y esto es traído del Convenio de Diversidad Biológica que se había aprobado en el año 1992 en la Cumbre de Río, donde un documento muy importante que hace a la conservación de la biodiversidad, que tenía como 3 objetivos estratégicos, que era el uso sustentable, la conservación y la distribución justa y equitativa de los beneficios que se pudiesen obtener por el uso de los recursos naturales, de la biodiversidad en particular, y donde vamos viendo que el cuidado del medio ambiente o del patrimonio natural está íntimamente relacionado a lo cultural y a lo social. Entonces me parece importante esto, pensar en el derecho a la salud, en el derecho ambiental, en las producciones y en cómo ir abordando estas temáticas en perspectiva intergeneracional. Si me pongo a pensar un poco en el campo de la bioética, y hablo de las bioéticas, cuando se aprueba o cuando nace esta disciplina, que nace en el año 1969 de la mano de Von Potter, que era un oncólogo de la Universidad de Wisconsin, que lo invitaron a dar una conferencia por los 100 años de la universidad, y él también hizo una reflexión sobre el puente, o sobre la necesidad que había de generar puentes de interrelación entre las ciencias básicas y las ciencias humanas y sociales. Y bueno, sabemos que la bioética se fue muy prontamente para el campo de la medicina, muy vinculado a las éticas médicas y a las cuestiones clínicas, pero en su génesis, cuando él plantea esta necesidad de un diálogo y de un puente, él venía tomándolo de lo que era la ética de la tierra de Leopold, de Aldo Leopold, que tenía una perspectiva de ecocentrismo. Entonces a mí me gusta, quizás por mi propia experiencia, que tengo el desarrollo en el campo de la salud, pero también en el campo ambiental, enseñando ya hace 18 años en carreras de biologías y en Facultad de Ciencias Agrarias, me gusta mucho recuperar el origen el origen ambiental de la bioética. Entonces me parece que cuando uno va reflexionando en las cuestiones vinculadas al cambio climático, tenemos que volver a pensar cuáles van a ser los principios y cuáles van a ser los valores sobre los que se vayan tomando decisiones. Y yo traigo acá a colación, sin poder profundizar demasiado, en 3 éticas que me parecen muy importantes. Una, que es esta, la ética de la tierra del 49 de Leopold, que nos hablaba de esta perspectiva ecocentrista que planteaba quizás un poco al principio. La ética de la responsabilidad, que plantea Hans Jonas, un filósofo alemán, que la plantea en el 19, y que la plantea mucho vinculada a la perspectiva tecnológica, pero también a una perspectiva de una ética cósmica, donde él planteaba la necesidad de una alianza entre el mundo viviente y no viviente, y reconocía en el hombre al único ser capaz de ser responsable, de hacerse cargo de las decisiones que toma. Y ya en el 2011, la ética de la sustentabilidad, que es planteada en la Cumbre de los Pueblos, en Río +20, donde se trae a colación la responsabilidad, no solo lo del individuo, en términos individuales, como planteaba Jonas, sino también la responsabilidad moral de los sujetos, de los grupos sociales y de los estados. Entonces me parece que en estas dimensiones es donde nosotros tenemos que ir pensando como distintas bioéticas, porque no existe, a mi entender, no existe una sola bioética. Hubo una que fue la principialista, que es la que nos quedamos arraigadas muchos tiempos. Yo creo que estamos desarrollando otras,
en lo particular estamos trabajando en una bioética de cercanías, Volney Garrafa desde Brasilia trabaja en la bioética de la intervención, vamos viendo que existen muchas bioéticas y que sí fueron ampliándose en su gestión a partir del año 2005, cuando se aprueba la Declaración Universal de Bioética y Derechos Humanos, que viene un poco a completar el cuadro de los derechos, de los instrumentos jurídicos internacionales de derechos humanos. Pero en el año 2017, y hoy se cumplen exactamente 4 años, 15 de noviembre de 2017, la UNESCO aprobó una declaración sobre los principios éticos en relación con el cambio climático. Así que creo que, Javier, la fecha estuvo más que pertinente que sea hoy, porque vamos a celebrar particularmente estos 4 años de estos principios, que nos plantea 6 principios éticos: la prevención de los daños, criterios de precaución, este principio de precaución que ya se venía trayendo del protocolo de Cartagena en lo que hacía a los OGM, a los organismos genéticamente modificados, creo que fines de los 80, principio de equidad y justicia, de desarrollo sostenible, solidaridad, conocimientos científicos e integridad en la adopción de decisiones. No tenemos como tiempo para desarrollarnos en profundidad, pero sí creo que hay que rescatar solidaridad, equidad y justicia como principios éticos a tener en cuenta en lo que hace al desarrollo del cambio climático y la ética. Creo que la solidaridad es el principio que picó en punta a partir del año pasado, donde hay muchos otros, ¿no? Como es la empatía, también esto de ponerse en lugar del otro, de entender al otro, responsabilidad, justicia, autonomía. Yo creo, no es que entra uno y sale otro, son todos los principios éticos válidos, pero sí a veces, y lo hemos visto en contextos, unos tienen más peso que otros. El principio de autonomía, hiperconsagrado dentro de lo que es el campo de la salud, tuvo que ceder ante la dimensión solidaria en términos colectivos. La Declaración Universal, como decía en su artículo 14, nos habla, la de Derechos Humanos y Bioética del 2005, nos habla en su artículo 14 de la responsabilidad social y la salud, y ya nos habla que la salud es esencial para la vida misma y debe considerarse como un bien social y humano, y habla del acceso a una alimentación, un agua adecuada, las mejores de las condiciones de vida y el ambiente. Ya vamos viendo cómo se van fusionando la salud y el ambiente en un marco de gestión. Ya más acá en el tiempo, la ley 27.520, que es de presupuestos mínimos de adaptación y mitigación al cambio climático global, de diciembre del 2019, cuando habla de la salud, a mi entender, se quedó corto, ¿no? Porque nos habla de la promoción de una nueva conciencia ambiental, pero cuando habla de las medidas del campo de la salud, habla de las medidas de prevención para proteger la salud humana frente a los impactos del cambio climático, y creo que se quedó corto, creo que tendría que haber hecho más hincapié en lo que hacía a la promoción de la salud vinculado a la perspectiva del cambio climático, ya que dentro de las políticas internacionales de salud, más allá de la estrategia de atención primaria de la salud proclamada en Alma Ata en el año 1978 y con la declaración de Astana, que fue a los 40 años de esta declaración, ya teníamos en el 95 la implementación de una atención primaria ambiental, donde van ampliando, porque la atención primaria de la salud es esa estrategia de atención sanitaria territorial, que llega a las casas, que es dinámica, que es colectiva. Entonces me parece que es el espacio más propicio, no solo pensar en los hospitales preparados para recibir el impacto del cambio climático, como pueden ser los mayores deshidratados o impactados con olas de calor, sino cómo ir trabajando la promoción y la concientización de la salud desde el primer nivel de atención. Por eso, a mi entender, la ley en ese sentido se quedó un poco corta. La Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el año 2017, en una opinión consultiva, señala que el derecho a un ambiente sano posee 2 dimensiones, una colectiva y otra individual. Dice, la primera constituye un interés universal que se debe tanto a las generaciones presentes y futuras. Cuando pensamos cambio climático, salud, no podemos dejar de pensar lo ambiental y la responsabilidad intergeneracional. Y la fase individual considera que su vulneración puede tener repercusiones directas o indirectas sobre las personas en virtud de su conexidad con otros derechos, como el derecho a la salud, la integridad personal. Esta es la otra dimensión. Cuando hablamos de derecho a la salud,
como derecho humano no lo podemos dejar, o el derecho ambiental no lo podemos dejar de ver desde su perspectiva de interrelación. No nos falta mucho, pero cuando nosotros pensamos también en cómo abordar las cuestiones vinculadas a la salud y miramos el modelo de determinantes socioambientales de la salud desarrollado por Lalonde en el año, que era un ministro de salud canadiense en el año 1974, con algunas adaptaciones, vamos a ver que las causales vinculadas al ambiente y a los estilos de vida, donde se cierne el cambio climático, porque decimos que son las acciones antrópicas las de mayor incidencia, tienen un 62% de incidencia sobre la salud de las personas. Y no tanto así la biología humana como la carga genética o los sistemas de salud. Entonces, ahí es donde nosotros cuando pensamos en perspectivas de bioética y de derechos humanos, me parece que ahí es donde tenemos que poner el mayor foco. Yo acá, y ya esto lo vamos a pasar rápido, pero como iba trayendo a colación la vinculación del derecho a la salud vinculado a la alimentación, y siempre pensamos en la satisfacción alimentaria para erradicar el hambre, hoy creo que el cambio climático nos presenta y nos levanta la vara, porque en el mundo se desperdicia un tercio de los alimentos, y ese desperdicio alimentario causa el 10% de los gases de efecto invernadero. Lo vivo trovando porque creo que no solo es que la población, tenemos 800 millones de personas, entre 800 y 1000 millones de personas que tienen hambre, pero también tenemos 800 millones de obesos y tenemos muchísima pérdida de alimentos. Entonces, el tema del hambre lo entiendo como el mayor dilema ético que tiene la humanidad. Todo lo que esté vinculado al hambre, a la alimentación, tiene que tener una nueva mirada y ver más ahora en el impacto que va teniendo en el cambio climático. Si lo ponemos en términos... Sí, ya me quedan 4 nada más, y lo paso rápido, pero esto, la pérdida de alimentos sería el tercer factor de generación de gases de efecto invernadero. Me parece que ahí tenemos que pensar mucho los objetivos de desarrollo sostenible, ya sea el 2, que es hambre cero, el de cambio climático, acción por el clima, el 13, el 12 de producción alimentaria, y otros que tenemos que relacionar. Se pierden 1.300 millones de toneladas de alimentos anuales, generan el 8%, y me quedo con esto, nada más que son las recomendaciones ahora que hizo la OMS sobre el clima y la salud, ahora en virtud de la COP26, donde habla de promover sistemas alimentarios saludables, sostenibles y resilientes, y muchas otras cuestiones. Las 2 preguntas que yo plantearía en términos de lo que nos plantea Freire como pedagogía de la pregunta, ¿no? Como para poder lograr las transformaciones, es qué valores elegimos para impulsar las opciones económicas, políticas e individuales para adaptación y mitigación del cambio climático, y en qué tipo de sociedad queremos vivir y qué tipo de mundo queremos transmitir a las generaciones futuras. ¿Listo? Ahí termino. Esto es un poco lo que quería aportar como reflexión de lo que es cambio climático y salud desde esta perspectiva y desde mi pequeña experiencia. Excelente, Paz. Siempre es un placer escucharte y lo sabés, que siempre te lo digo. Y además, estos 3 principios éticos que nombraste hace tanto tiempo, que después ahora los vemos como principios dentro de lo que son los tratados internacionales y la ley de ambiente y demás. Principio de sustentabilidad, principio de la equidad de generación en generación, todo eso que lo hayas traído como algo tan histórico, la verdad que un dato de color muy, muy lindo. Y la verdad es que también algo que quería decir es, veo que se sigue sumando gente, y me parece que está buenísimo que cada vez seamos más, porque los que están acá exponiendo, les cuento, lo hacen por amor a lo que están haciendo, y todo el trabajo que tenía en la presentación de Paz, y van a ver el trabajo en las presentaciones que siguen también, hace de que los que de alguna manera estamos interesados en este tema queremos compartir, queremos que seamos más los que estemos cada vez más conscientes de todo lo que está pasando. Así que yo, un profundo agradecimiento a todos los que están del otro lado escuchando, y a los que están de este lado también disertando. Ahora vamos a pasar a la doctora María Valeria Berros, que me la puso difícil porque parte de su currículum está en inglés, así que voy a leer como puedo, pero es abogada y doctora en Derecho egresada de la Universidad Nacional del Litoral, es investigadora adjunta del Consejo de Investigaciones Científicas y Técnicas,
Es former fellow del Rachel Carson Center for Environment and Society de la Universidad de Múnich. Es experta de la iniciativa Armonía con la Naturaleza de Naciones Unidas. Es miembro de la Comisión de Derecho Ambiental de la UICN, que vendría a ser, si no me equivoco, la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza. Si no me equivoco, ahora me puedo corregir. Profesora ordinaria de Derecho Civil 2 y de la Comisión de Derecho Ambiental de la UICN. Profesora ordinaria, no, eso ya está. Es profesora titular ordinaria de Derecho Ambiental de la UCSF, profesora de la carrera de especialización en Derecho de Daños de la UNL y de la carrera de especialización de Derecho Ambiental y Tutela de Patrimonio de la UNL, cotitulada con la Universidad de Limoges. Profesora invitada de la carrera de especialización de Derecho Ambiental en la Universidad de Buenos Aires y es profesora investigadora invitada de la Université de Limoges. Así que me imagino que será todo esto en francés. Bueno, tiene muchísimo más currículum, pero me interesa mucho más escucharle. Y perdón por mi inglés, pero es lo que hay. Así que te escuchamos. Hola, buenas tardes. No te preocupes, Javier. No hay problema. Es que es el nombre del instituto y Rachel Carson es una de las grandes divulgadoras de los problemas ambientales en el mundo. Y en su honor es el nombre de ese instituto. Voy a también compartir pantalla y aprovecho mientras hago eso para agradecer muchísimo la invitación. La verdad que muy contenta de estar acá compartiendo con ustedes. Bueno, con Paz y con Bernardo también venimos del mismo plano, ¿no? De la diplomatura en cambio climático que nos encontró, y la verdad que han ido surgiendo muchas cosas desde ahí, así que es siempre una alegría que eso se vaya fortaleciendo también en diferentes geografías. A mí me toca la parte más jurisprudencial, y Paz hizo un montón de trabajo por mí, porque explicó muchas cosas sobre ecocentrismo, entonces nos viene bien porque vamos a poder hacerlo un poco más breve a esa explicación, y tiene bastante que ver con el planteo que vamos a realizar acá. Mi idea es básicamente mostrar de qué forma se está empezando a dar lugar a un desarrollo muy creativo en América Latina respecto de la litigación climática. Los litigios climáticos en lo que se llama norte global vienen teniendo un desarrollo desde hace mucho tiempo, pero es mucho más breve temporalmente el desarrollo que vienen teniendo en América Latina. De hecho, hay como un gran caso, que es el caso que voy a mostrar, que tiene una primera sentencia en ese sentido en Colombia, y son casos interesantes porque se articulan las dimensiones tanto ambientales como las dimensiones de la salud humana con relación al tema del cambio climático, y viene generándose de manera como bastante acelerada. Hay varios países como Brasil, Ecuador y demás que esperan también decisiones judiciales en este tema, como también Argentina. Es decir, que empieza a haber una nueva manera de argumentar. Este tema yo no lo trabajo sola, sino que lo trabajo también con dos colegas de Brasil, Fernanda de Salles Cabedón y Humberto Filpi. Con ellos empezamos a hacer, como una especie de orden y análisis de los casos que tienen sentencia y de los casos que se encuentran en proceso y que vienen utilizando estos argumentos, y que por otra parte se colocan en diálogo con otros casos de litigios climáticos en el sur global. Así que es un proceso muy interesante. Siempre solemos decir que la creatividad jurídica que existe en materia ambiental en América Latina realmente es impactante en relación con otras latitudes del mundo, y bueno, este es uno de los fenómenos que permite dar cuenta de ello. Como les mencionaba, nosotros en el caso de América Latina tenemos un primer país, que es el país que ha abierto en cierta forma la puerta a este tipo de litigios, que son litigios donde básicamente tenemos, tres aspectos importantes. El primero de ellos es que el cambio climático y la proyección temporal en relación a las consecuencias sobre determinado problema son un eje, ahora lo vamos a ver en este caso en particular. El otro eje tiene que ver con la violación del derecho a un ambiente sano, es decir, el argumento de los derechos humanos, que es el argumento, si uno quiere, más de perfil antropocéntrico que tenemos dentro del derecho ambiental. Y por otro lado nos encontramos también con la incorporación, y acá está la clave, que le da un poco su fisonomía propia a los litigios en esta materia en América Latina, que es la incorporación de la idea de los derechos de la naturaleza, que está basada, como bien mencionaba Paz hace un ratito, en el ecocentrismo, es decir, en tratar de correr
al humano como el eje a partir del cual se van, se van generando decisiones y se van valorizando, por ejemplo, ecosistemas y demás, sino que nos encontramos acá con que el humano, así como las otras especies, forman parte de un gran ecosistema y por sí mismo ese ecosistema per se tiene un valor, independientemente del valor que pueda tener para los humanos, es decir, para los intereses humanos. Y eso es una incorporación que se da en el caso de América Latina de la mano de lo que se conoce como giro ecocéntrico. Este ecocentrismo también en algunos casos se lo denomina biocentrismo. Bueno, hay todas unas discusiones sobre distintas perspectivas de la filosofía ambiental que son un poco largas para desarrollar acá, pero si tienen interés en profundizar sobre esto, con todo gusto puedo enviar material. Pero lo cierto es que nos encontramos con que en América Latina se empieza a desarrollar este giro ecocéntrico a partir de que miradas que con sus más, sus menos, se relacionan con el ecocentrismo, y muchas de ellas muy inspiradas en cosmovisiones andinas, generaron por primera vez en los sistemas legales contemporáneos la idea de incorporar a la naturaleza como sujeto de derechos. Es decir, de considerar que no solo los humanos tenemos derecho a un ambiente, sino que la naturaleza también es sujeto de derecho y tiene derecho a la restauración, a la regeneración de sus ciclos vitales, al respeto de su existencia, entre otros. La primera experiencia en ese sentido fue Ecuador, con su constitución en el año 2008. A esta experiencia ecuatoriana le sigue Bolivia con no solamente una reforma constitucional también muy refundacional como en el caso de Ecuador, sino que también aparecen en el caso de Bolivia la sanción de 2 leyes nacionales que incorporan la idea de derechos de la madre tierra. En ambos países entonces nos encontramos con que los sistemas legales incorporan esta idea. Estas ideas tienen toda una serie de derivas, y esas derivas tienen que ver tanto con el plano del diseño de instituciones, como defensorías de la madre tierra, etcétera, como también con cuestiones que están vinculadas a temas muy concretos de los litigios. Léase, quienes tienen derecho a ir a la justicia para defender los derechos de la naturaleza, en primer lugar, es decir, la cuestión vinculada, nosotros lo diríamos en términos de legitimación, y por otro lado también hay unas cuestiones muy importantes dentro de los mismos procesos que tienen que ver con el funcionamiento de la prueba. Porque como les mencionaba al principio, al ser estos procesos muy vinculados a cosmovisiones de pueblos indígenas de la región, también hay toda una valorización de la diversidad de saberes que es muy interesante y que pone también sobre la mesa una agenda muy importante en términos de cómo hacer para equilibrar los distintos saberes en circulación al momento de decidir sobre temas ambientales en general, y bueno, sobre este tema de cambio climático en particular. Esa puerta que se abre en los sistemas legales al ecocentrismo empieza a generar lo que les mencionaba recién, se llama giro ecocéntrico, y este giro ecocéntrico termina permeando las agendas tanto legislativas como judiciales de otros países. Esta introducción es importante porque en el caso de Colombia no tenemos una constitución como en el caso de Ecuador, ni tampoco una ley como sucede en Bolivia. Sin embargo, estos dos países fueron dando, luego, en realidad, de estas dos experiencias, se fue dando lugar a aprobaciones de ordenanzas locales, a aprobaciones de legislación provincial en distintos países de América Latina, en México, en Brasil, hay como distintas experiencias en ese sentido, todo muy tamizado también por las competencias regulatorias existentes en los distintos estados conforme los mismos se encuentran configurados. Hoy el tema vuelve a estar en la agenda de discusión en el marco de la reforma constitucional de Chile. Es muy impactante ver cuáles son los temas que se van a tratar en la reforma constitucional de Chile, y en muchos de los temas ambientales aparecen también los derechos de la naturaleza, así que hay cierta expectativa en relación a que Chile sea también un país que reconozca constitucionalmente estos derechos. Ahora bien, además de esa estrategia regulatoria, aparecen en los países latinoamericanos otras opciones que vienen de la mano del planteo de casos judiciales. Y en ese sentido, Colombia, hace unos cuantos años atrás, en el año 2016, la Corte Constitucional decide sobre un caso de contaminación de un río, del río Atrato, y al decidir sobre la contaminación del río Atrato, reinterpreta ecocéntricamente el sistema legal colombiano. Y lo que hace es
declarar que el río Atrato es un sujeto de derecho y le nombra un guardián. Se llaman guardianes del río Atrato para la recomposición de ese cuerpo de agua. Es un caso muy interesante, también hay mucha diversidad de saberes circulando al interior del proceso judicial, es realmente muy interesante de ver, y lo importante también es que es un caso que abrió la puerta a muchos otros que luego empezaron a aplicar cuestiones similares. Es decir, empezaron a considerarse varios ríos de Colombia, páramos también, áreas naturales protegidas, como sujetos de derecho, en algunos casos también nombrándoles representantes o guardianes. Toda esta introducción es importante conocerla porque en el primer litigio climático que tenemos en América Latina, que es un caso de Colombia, se cruza ese proceso en emergencia con la litigación climática que por primera vez llega a una sentencia judicial. Y en ese sentido nos encontramos con una causa que fue decidida por la Corte Suprema de Justicia de Colombia en el año 2018. Acá tenemos una foto con quienes son actores y actoras de esta causa. Como pueden ver, se trata de niños, niñas y adolescentes y jóvenes que viven en la región amazónica de Colombia. Es un caso que se lo conoce como Generaciones Futuras versus Colombia, y tenía por objetivo fundamental frenar la deforestación de la Amazonía colombiana. El caso es muy interesante porque se hace una serie de proyecciones que tienen que ver con qué sucedería en términos de incremento de gases de efecto invernadero y de la temperatura si se continuara con ese mismo índice de deforestación de Colombia, que por otra parte era un índice que incumplía con los compromisos adquiridos por Colombia en materia de cambio climático. Entonces Valeria, lo que se hace es hacer Valeria, una proyección, sí. te preguntan si podés repetir el nombre del río que nombraste. El río Atrato. Después les paso la Acá. sentencia por el chat cuando termine, así no la tienen Buenísimo. que buscar. Gracias. Es Y muy te recuerdo, interesante. ¿cómo vamos con el tiempo? ¿Querés que te recuerde? No, Vamos, creo 10 que minutos. ya en un ratito termino porque pude sacar algunas cosas en relación a lo que comentó Paz, así que vamos a cumplir con los tiempos seguro. Igual vas bien, vas bien. Bueno, y en este caso en particular se hace una proyección temporal que tiene que ver con cómo sería la vida en la adultez mayor de estos niños, niñas y adolescentes, y en las generaciones venideras, es decir, en las generaciones posteriores a ellos, si se continuara con ese nivel de deforestación. Por supuesto, los resultados de esta proyección son muy malos, y entonces uno de los argumentos centrales tenía que ver con cómo se estaban violando los derechos, no solo de las poblaciones actuales, sino también de la población venidera, en términos de calidad de vida. En este caso también participa, esto me olvidé decirlo, no son solamente estos niños, niñas y jóvenes, sino también una ONG muy conocida en Colombia que se llama De Justicia. Y arman esta demanda que incorpora esta idea, ¿no? La proyección temporal, la cuestión climática, la cuestión de la calidad de vida y el derecho a un ambiente sano en el presente y en las generaciones por venir. Y es interesante este caso porque la Corte, cuando decide, ella misma incorpora la idea de la Amazonía como un sujeto de derecho. Entonces, además, en la decisión judicial que se toma, se manda a las partes demandadas, que son el Estado Nacional colombiano, varios de sus ministerios, también las provincias que se encuentran en la Amazonía colombiana, a sentarse y redactar un pacto intergeneracional. Es muy interesante este caso porque nos coloca un poco sobre la mesa el problema de las decisiones en el presente respecto del futuro, pero puestas en un pacto, en la redacción de un pacto intergeneracional que a su vez tiene también la complejidad de contar con un ser o un sujeto de derecho que es bastante novedoso y que suele generar muchos problemas e incluso también muchos prejuicios cuando se habla de implicancias que pueden tener el reconocimiento de derechos de la naturaleza. Este caso entonces opera un poco como el caso del río Atrato. Así como el río Atrato operó como el que abre las puertas al ecocentrismo en términos jurisprudenciales, aún en lugares en donde no exista ese reconocimiento de modo expreso, en el caso de las generaciones futuras versus Colombia, nos encontramos con un caso que abre la puerta a un tipo de litigio que hasta el momento no existía en nuestra región, que son los litigios climáticos, que sí
en ese entonces ya eran muy comunes y muy numerosos, y también les puedo pasar algún informe en relación al tema de los litigios climáticos a nivel global, con números y demás. Y bueno, hay varios países en Europa, también en Estados Unidos, donde la litigación climática viene teniendo un recorrido más largo. Ahora, lo interesante es ver cómo la litigación climática, cuando llega a nuestras latitudes, se encuentra con este proceso que ya está en marcha, y en cierta forma los hace dialogar con esta decisión. Y lo interesante también es que, como les decía, hay algunos casos en marcha, en proceso, en distintos países, en Ecuador, varios de ellos, vinculados siempre con industrias extractivas de distinto tipo, en general, pero muy vinculados también con la misma lógica, ¿no? La proyección temporal y también la cuestión de la naturaleza como un sujeto que hay que considerar en relación a sus propios intereses y no solamente respecto de aquello que nos interesa a nosotros en tanto humanos. Y Argentina no es ajena a esa situación. Acá tenemos, bueno, una de las fotos de Colombia. Acá hay un dato duro bastante importante, ¿no? En el año 2016, que es cuando se empieza a generar y gestar este caso, se había deforestado un 44% más que en 2015. Y ahí el total de hectáreas deforestadas. La tendencia era a la suba, y esto incluso lo pudieron inclusive obtener de páginas oficiales del propio gobierno colombiano, todos los datos necesarios para poder hacer las proyecciones. No eran datos que estuvieran sin posibilidad de ser vistos o inaccesibles. Y acá tenemos algunas de las cosas que se están desarrollando en relación a este proceso judicial en la construcción de este pacto intergeneracional para parar la deforestación en la Amazonía. Les puedo también, por supuesto, mandar esta sentencia, perdón. Y luego, con este fenómeno que se está empezando a desarrollar muy de a poco, pero que empieza a articular estos grandes temas de la actualidad, como son derechos humanos, derechos de la naturaleza y cambio climático, nos podemos preguntar qué sucede en Argentina. ¿Hay casos de este tipo? ¿No los hay? ¿Existe algún tipo de pronunciamiento? Y podemos empezar a dar una respuesta positiva. Sí empieza a haber casos donde se empiezan a plantear estos temas. Y hay uno en particular que seguramente todas y todos se deben acordar, y que tiene que ver con el problema de las quemas en el delta del Paraná. Yo estoy en Santa Fe, así que fue un tema muy del día a día en estas regiones, y particularmente en la ciudad de Rosario. Y es muy interesante ver este caso porque en relación a las quemas del delta del Paraná, que además se desarrollaron en plena pandemia en el año 2020, sigue existiendo el problema, tal vez en menor magnitud que lo que fue en aquel entonces, se presentan una serie de amparos ante la Corte. Esa serie de amparos ante la Corte es interesante verlo. Yo no he podido acceder a todas las demandas de amparo, pero sí algunas de ellas tienen distintas maneras de plantear el caso. Y uno de los amparos, que es generado por la Asociación Civil por la Justicia Ambiental y el Foro Ecologista de Paraná, incorpora las ideas que les acabo de mencionar. Incorpora la cuestión climática, es decir, trata de hacer una proyección temporal en relación a qué sucedería si se continúa con ese nivel de quemas en el delta del Paraná en términos de cambio climático, y a su vez incorpora la idea de pensar no solamente en términos de derechos humanos, que tenemos a un ambiente sano, sino también en términos de los derechos del propio delta, los derechos del delta del Paraná en tanto sujeto. Este caso, como se plantearon muchos amparos, la Corte se declaró competente en el primero temporalmente, pero lo cierto es que se han acumulado. Y tenemos amparos que utilizan argumentos más clásicos del derecho ambiental, y estos otros que empiezan como a ponerse en diálogo con estos procesos que se están dando en otros países latinoamericanos. Y entonces empiezan a colocar la cuestión climática, empiezan también a introducir la cuestión de los derechos humanos de las generaciones presentes y de las generaciones futuras, es decir, la equidad intergeneracional, así como también la idea de sujetos de derecho, y también la idea de nombrar un guardián del delta del Paraná. La Corte todavía no se ha pronunciado sobre el fondo de este caso. Por otra parte, este amparo no fue el primero en ser presentado, sino que se presentó primeramente uno de los amparos que utiliza argumentos más clásicos o más tradicionales del derecho ambiental, por mencionarlo de algún modo. Pero en la sentencia de la Corte sobre la cautelar,
nos encontramos con que hay algo muy interesante allí para mirar, porque la Corte viene teniendo algunos casos en los cuales se trata de desmarcar del antropocentrismo. Y hay algunos casos previos a este donde ya la Corte había dicho que tenemos que ser críticos con el antropocentrismo y empezar a pensar los paradigmas jurídicos desde la visión ecocéntrica o ecosistémica. Esto es una explicación que la Corte introduce en varios casos, comenzando por el caso del río Atuel, siguiendo por el caso Majul, que tal vez conozcan esa jurisprudencia vinculada con el conflicto entre Mendoza y La Pampa, y con la construcción de un barrio privado sobre un humedal en Entre Ríos, es el caso Majul. Pero además también la Corte incorpora en la jurisprudencia reciente, en jurisprudencia vinculada con temas ambientales, no solamente esa mirada ecocéntrica o ecosistémica, sino también el principio indubio pro natura. Entonces hay quienes empiezan a hacer análisis de esa jurisprudencia reciente de la Corte, que también por supuesto les puedo pasar todo esto por el chat mientras se va desarrollando el encuentro. Se empieza a pensar que si bien la Corte no está haciendo, no está construyendo, perdón, las decisiones en el sentido del río Atrato y declarando como sujeto de derecho un río, sí está teniendo ideas muy cercanas, ¿no? Que están como cercanas a ese proceso de giro ecocéntrico que se está dando en nuestra región. Y para terminar, un detalle que me parece que resume bastante bien cómo algunas ideas empiezan a calar, no solamente en el armado de los litigios, sino también en la forma a través de las cuales los conflictos ambientales o socioambientales son presentados. Y con esto ya termino. Esta foto a mí me gusta mucho porque tiene un mensaje enorme. No dice hay que salvar al humedal o salvemos al humedal, dice somos humedal. Y en relación a lo que explicaba tanto Paz, como al principio yo hice la introducción, nos encontramos con una manera de enunciar el problema que es mucho más ecocéntrica que las maneras que tenemos a veces de enunciar los problemas ambientales. Y entonces esto también nos permite hacer una mirada, si se quiere, un poco más sociológica acerca de cómo empiezan a desarrollarse argumentos que luego se traducen judicialmente en un sentido más o menos parecido. Bueno, como verán, este proceso es muy incipiente, pero me parece que es un proceso muy interesante incluso para pensar nuevas maneras de construir litigios estratégicos, ¿no? Que articulen estos distintos procesos latinoamericanos que además, bueno, son latitudes que tienen problemas muy similares en términos de extractivismo, en términos de problemas vinculados con la salud. Así que muchísimas gracias y bueno, quedo a disposición para poder conversar un poco al final y mientras tanto voy mandando todo lo que fui prometiendo. Valeria, la verdad que es espectacular, espectacular lo que expusiste, y a mí en lo particular algunas cosas había escuchado, pero no con este nivel de detalle, y me sorprende mucho y me llena de preguntas, o sea que me imagino que ya más al final vas a tener muchas preguntas sobre esto, porque desde alguien que trabaja con el derecho, es como difícil imaginar la figura por la cual se legitima ¿cómo se llama?, al humedal como sí, y a quién se lo ponen como digamos, garante, ¿no? O representante. Es interesantísimo entrar por ahí más en detalle de eso. Me parece que es una idea espectacular y muy innovadora para el derecho ambiental, para protegerlo. Es muy, muy bueno. Pero la verdad a mí me llama bastante la atención y me llenan muchas preguntas. Tendría que estar revisando todos estos casos de Colombia y todo esto que vas a mandar ahora también. Te agradecemos mucho la exposición. No sé si me estás escuchando por ahí. No, Ahí ya están muchísimas mandando gracias las a ustedes cosas. por la invitación. La verdad que un placer. Bueno, ahora vamos a pasar a Bernardo Boloj. Bernardo, ¿estás por ahí? Yo voy a presentar a Bernardo. Bueno, Bernardo es abogado. El título fue otorgado por la Universidad Nacional del Nordeste. Tiene posgrados en Derecho Ambiental y Régimen Jurídico de Recursos Naturales en la Facultad de Derecho, Universidad de Buenos Aires. Tiene posgrado de Economía y Cambio Climático. Tiene posgrado en Actualización de Derecho del Consumidor. Es defensor del pueblo de la provincia de Chaco actualmente. Creo que nos va a hablar desde ese lugar hoy. Es coordinador responsable del área de residuos sólidos urbanos, residuos peligrosos y patogénicos. Es encargado del diseño e implementación de políticas regionales y municipales
de enero del 2020 a febrero del 2021. Y es tutor docente en la Diplomatura de Cambio Climático. Yo lo he tenido y realmente puedo hablar bien de él, así que nos ha acompañado bastante. Bernardo, todo tuyo y te escuchamos. Gracias por estar acá. No, muchas gracias Javier y al colegio por la invitación. Es un verdadero placer y orgullo poder compartir este espacio contigo, bueno, con dos verdaderas maestras también del derecho como Paz y como Valeria, que han dado esta mirada bastante interdisciplinaria, muy interesante. Bueno, me toca a mí, no tengo presentación, no tengo el nivel ni la solidez que han hecho las compañeras, pero un poco cuando me hiciste llegar la propuesta de poder generar esta suerte de diálogo y cómo poder apalancarlo con las realidades que vivimos, también con el link por el cual nos conocimos, que es el cambio climático, recién salido un poco el resultado de COP26, a mi modesto entender, no lo veo desalentador, y no lo veo desalentador porque cada vez que los flashes están puestos sobre una COP, los resultados suelen ser por allí menores a los que la expectativa pública demanda, y cuando hay una COP que tal vez es más dejada de lado, ejemplo Cancún o Durban 2010 o 2011, los resultados terminan siendo como bastante más ambiciosos. Acá fue una COP, por decirlo de alguna manera, salvable a último momento. Recordemos también que juega mucho en estas arenas la confianza y la posibilidad de continuar a futuro, de no romper. Entonces, haciendo un poco una mirada positiva, el resultado de la COP es, a mí muy modesto entender, alentador. Pero bueno, volviendo un poco a la idea del cambio climático y frente a esta propuesta o a este desafío, yo les quería contar desde mi visión, desde que me toca hoy, como defensor del pueblo de la provincia del Chaco, cómo juegan las defensorías del pueblo el tema ambiental. ¿Quién les habla? He pasado por muchos sombreros en mi vida laboral, desde trabajar mucho en el sector de las ONGs, por ejemplo, en la Fundación Ambiente y Recursos Naturales, que también, y la menciono porque es clave, la FARN en todo el desenvolvimiento y el desarrollo de la alianza de las Defensorías del Pueblo con la sociedad civil, y después una trayectoria por allí del otro lado, viendo cómo desde el Estado, nacional, provincial, municipal, hoy en una Defensoría del Pueblo, pueden tomar o llevar a cabo la demanda ambiental. Y en el caso de las defensorías del pueblo, a la que mucho hemos pedido, a la que mucha expectativa se le ha generado y tal vez los resultados aún no están del todo claros, sobre todo conviene tratar de entender cómo están paradas las defensorías del pueblo, para qué nos sirven las defensorías del pueblo y fundamentalmente cuál va a ser el rol que van a cumplir en estos tiempos tan variables y con realmente la incorporación de la materia ambiental ya en la agenda pública y en la agenda privada, sin que nadie pueda desentenderse, y un poco tomando esto que decía Valeria, hacia dónde la Corte viene orientando esta idea de romper con el antropocismo y también tener una mirada realmente más integradora. Entonces, las defensorías del pueblo hoy se encuentran en un verdadero limbo de hacia dónde ir. Cuando el constituyente la toma ya en el año 94 y la incorpora constitucionalmente, fue muy generoso en la amplitud de derechos que le otorga a las defensorías, le da un reconocimiento constitucional claro en el artículo 86, le da también ese reconocimiento, aunque en minúsculas, en el artículo 43, donde lo reconoce y lo legitima activamente, y nuestras defensorías del pueblo, que no tomaron la visión por allí tradicional del ombudsman escandinavo, sino que de alguna manera
van a ser una suerte de accountability, de peticionar derechos de primera y segunda generación, se van a encontrar que la materia colectiva va a entrar un poco forzada. Seguramente la gran mayoría de los que estamos acá presentes somos abogados y abogadas. Habremos estudiado lo que fue el fallo Cartañá, de allá de inicios de la década del 90, del siglo XX, que es tal vez el primer inicio o la primer génesis de la legitimación que toma una Defensoría del Pueblo, en este caso lo que era en su momento la Defensoría del Pueblo de la capital federal, o la Contaduría de la capital federal, después transformada en la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires, donde frente a la concesión del zoológico de la capital federal en ese momento, Antonio Cartañá presenta una acción de amparo respecto a cómo se fue desarrollando ese proceso. En primera instancia se lo rechaza porque no se le reconoce la legitimación procesal, es más, es bastante duro el fallo de primera instancia, incluso se lo condena a costas porque establece que no tiene potestad de arrogarse el rol de los vecinos para tomar ese camino, aunque después la Cámara Contenciosa en febrero o marzo del año 91 le da una vuelta de giro, toma un poco ese criterio moralista de bregar por el amparo colectivo, la cuestión colectiva, y se le da legitimación procesal y se lo reconoce a una Defensoría del Pueblo que viene a hablar en pos de los intereses de los habitantes. Cuando uno ve la competencia que tiene una Defensoría del Pueblo, que es peticionar por y para los habitantes, tratar de garantizar el derecho, garantizar el acceso a y a la justicia, las defensorías se encuentran realmente que tienen una paleta de temas muy variadas. Y esa paleta de temas generó cierta hasta promiscuidad en el accionar de las defensorías del pueblo, tomando ese reconocimiento constitucional del año 94. ¿Y por qué uso esta palabra tal vez un poco fuerte? Porque hasta que se da la sanción de la Ley General del Ambiente, allá por el 2002, y ese reconocimiento también expreso en el artículo 30, las defensorías del pueblo en materia ambiental comienzan a jugar un papel realmente muy de héroes. Como que el camino que tenían que tomar era básicamente el remedio judicial, no buscar instancias de diálogo o de concertación, y eso generó como cierta tensión y hasta confusión también en ese, también a mi entender, abuso de parte de esa legitimación. Abuso en el sentido de que no daba los elementos necesarios para tratar de conciliar o ser de alguna manera una suerte de componedor de los conflictos del territorio en pos de una solución real, sino que iba directamente al choque. Este escenario empieza a cambiar un poco a partir del año 2002, 2003 y sobre todo 2006 y 2008, a través de lo que se empieza a conocer como lo que es el conocido como es el fallo Silvia Beatriz Mendoza contra Estado Nacional y otros. Y por eso ponía el papel de FARC como un papel clave junto a otras ONGs que después terminan constituyendo lo que se denominó el cuerpo colegiado. Cuando se presenta la denuncia a la Defensoría del Pueblo, del grupo de vecinos de Avellaneda y de La Boca, de Ciudad de Buenos Aires, las defensorías empiezan a llevar a tratar de generar no directamente la acción de amparo, sino empezar a buscar herramientas o piezas para trabajar de forma mucho más articulada. Es decir, la Defensoría comienza a sponsorear, por usar una palabra, a distintas organizaciones en pos de buscar una solución que no sea ya de entrada el remedio judicial. En ese sentido se produce una serie muy interesante y es recomendable después para pasar la lectura de cómo se fue la génesis de todo el proceso del fallo Riachuelo, en cómo se construyó esas alianzas entre la Defensoría del Pueblo, entre la sociedad civil, y cómo la Corte fue también tomando preeminencia y preponderancia en cuanto al rol para asignarle a las defensorías. La Defensoría, de alguna manera, termina trabajando esta suerte de cuerpo colegiado, se presenta como tercero en la causa y le da a la materia ambiental un impulso realmente nunca antes visto. También empalma
con un fallo que es del año 2007, cuando la Defensoría del Pueblo, siempre hablando de Defensoría del Pueblo de Nación, presenta un amparo contra la provincia del Chaco, donde soy yo, el Estado Nacional y otros, por una situación de vulnerabilidad de derechos que se presentaba a las personas de la etnia Com de los departamentos Güemes. Departamento Güemes vendría a ser el impenetrable chaqueño y el interfluvio chaqueño, y departamento San Martín, que concentran dentro de la provincia del Chaco más del 50% de la población de etnia Com, que es una de las 3 etnias que existen en la provincia del Chaco. Entonces, hay una verdadera explosión en cuanto al rol de las defensorías del pueblo trabajando en la materia ambiental. Esto va a tener, lamentablemente, una suerte de punto final desde el año 2009, cuando el último defensor del pueblo a nivel nacional, que fue el doctor Mondino, cesan sus funciones, y desde el 2009 no hay a la fecha un defensor del pueblo a nivel nacional. Esto que implicó la pérdida de la legitimación procesal para trabajar cuestiones federales con intervención de las defensorías del pueblo. Esto, que por supuesto termina siendo muy perjudicial cuando uno quiere plantear causas a nivel federal o a nivel realmente nacional, a su vez fue beneficioso para las defensorías del pueblo provinciales y municipales, porque las alentó no solo a capacitarse, a tomar un poco más de vuelo propio en la materia ambiental, a trabajar la materia ambiental más desde su territorialidad y más desde sus problemáticas locales, no estar tan pendientes a lo que pasa en la ciudad de Buenos Aires o ocupar un papel más bien pasivo o de generación de información, sino también los alienta a generar sus propias causas, a llevar sus propios procesos. En un primer momento, las defensorías también, por allí pecan de ese impulso de ir directamente a la justicia y no usar por allí otras 2 figuras que pueden ser o una suerte de esponsoreador y a su vez articulador de distintas iniciativas en el territorio, o ocupar un papel más de watchdog, es decir, visualizar cómo se vienen llevando a cabo el cumplimiento de determinadas sentencias. Las provincias, al empezar a mutar este proceso, y esta mutación se da a justamente que la ciudadanía de las distintas defensorías empiezan a entender que muchas veces el remedio judicial no es la solución, que los problemas seguían existiendo, comienzan a tomar esa figura que lo da la Corte en el fallo Mendoza, es decir, trabajar distintas iniciativas en pos de la articulación y la facilitación, lo que son las mesas de diálogo, lo que son los cuerpos colegiados, en vez de ir con el amparo directamente. Reflexionaba yo mientras la escuchaba a Valeria sobre cómo trabajar, y les cuento una experiencia personal. Mañana tengo que ir al interior de mi provincia por un caso que se viene por allí visibilizando en algunos medios, que es una fumigación muy fuerte que se dio en distintos campos en nuestra provincia, en una zona que es bastante caliente en cuanto a la aplicación de agroquímicos, y que está generando un verdadero revuelo sobre el accionar, no solo de la ley, no solo de cómo trabajan las empresas, no solo de cómo tienen que intervenir los estados, sino también qué organismo puede ser capaz de tomar el problema, no ir al choque para ninguna de las 2 cuestiones, sino tratar de generar algo superador y sostenible en el tiempo. Entonces, yo mientras la escuchaba muy atentamente a Valeria, pensaba cómo podemos generar desde nuestro lado, nuestro humilde papel, que son las defensorías del pueblo, como lugar de escucha, acompañamiento, asesoramiento y asistencia a la ciudadanía, buscar soluciones que no caigan solamente en el remedio judicial, sabiendo que del otro lado tenés actores realmente muy fuertes, que les importa poco la multa, les importa poco la legislación ambiental, que aún van en esa búsqueda del conflicto de decir lo ambiental es un obstáculo al desarrollo, lo ambiental me viene a generar más costos, y bueno, frente a estas escenografías tenemos que trabajar las defensorías del pueblo. Son más de 26 años de su consagración constitucional, son más de, o van a ser 30 desde que se
permite la legitimación procesal de las defensorías del pueblo en materia ambiental. Los desafíos, a mi entender, son dos. Uno, trabajar fuertemente para lograr que a nivel nacional podamos tener nuevamente la figura del defensor del pueblo, que pueda ser elegido, con lo que eso implica en materia procesal, sobre todo en la cuestión ambiente colectiva que tan buenos antecedentes ha ido generando. En el caso de las defensorías del pueblo provinciales, hay un mandato que tenemos que es lograr que la materia ambiental, pero fundamentalmente el cambio climático, sea tomada de real investidura por los decisores de políticas públicas. Parece que la cuestión del cambio climático está en vidriera estas 2 semanas, todos queremos leer las notas, todos queremos que nos hagan preguntas o nos hagan requerimientos de qué es el cambio climático, y después nos olvidamos, y después quienes deben tomar decisiones ponen al cambio climático como algo ajeno, como algo de los países puramente desarrollados, poniendo en esa posición realmente cómoda y ya obsoleta de decir que el problema del cambio climático es un problema de desarrollados y que nosotros únicamente nos podemos adaptar a esto, pero que no tenemos responsabilidades. Todos estos discursos que, de alguna manera, a partir de la COP de París del 2015 o el Gran Acuerdo de París, han quedado viejos, el rol nuestro como organismo de control, pero también como organismo de la ciudadanía, es poder procesar, masticar y hacer todavía más fácil la interpretación a los decisores públicos. Tal vez no en un papel de juez, sino más bien en un papel de watchdog, es decir, tratar de vigilar que la materia ambiental y del cambio climático sea incorporada en las provincias y en los municipios, fundamentalmente. No es un trabajo fácil, no es un trabajo sencillo, en ese sentido, como Defensorías del Pueblo firmamos convenios con la Red Argentina de Municipios contra el Cambio Climático, con las distintas universidades, en nuestro caso la Universidad Nacional del Chaco Austral. También apoyamos lo que es, por supuesto, la iniciativa del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible junto a la Universidad de Jujuy y la Universidad Nacional de Quilmes, de poder capacitar y formar líderes políticos territoriales en materia de cambio climático. Entendemos que las Defensorías del Pueblo somos colaboradores críticas del Estado, entendiendo que a mejor Estado, mejor calidad de derechos, menos derechos vulnerados, pero en materia ambiental y en materia de tratar de afinar y lograr esta última milla en quienes deben tomar la decisión, las Defensorías del Pueblo pueden ocupar un papel clave al momento de la sensibilización y la concientización de esta magnitud de temáticas que, insisto, no son solamente 2 semanas a fin de cada año, sino que es algo que ya está y que ha quedado para instalarse, y que las distintas COPs nos van a ir mostrando realidades por allí mucho más adversas, y que, más allá de lo que yo les comentaba al inicio, una visión alentadora, o por lo menos de buen diálogo en la negociación, como termina siendo Glasgow, lo que va a ser Cairo 22 y las próximas COPs, van a ser desafíos realmente mucho más fuertes, mandatos mucho más congruentes, y bueno, también nosotros desde las Defensorías del Pueblo queremos generar ese espacio para visibilizar la materia del cambio climático. Esto nada más, muy a grandes rasgos, y por supuesto, atento a cualquier pregunta o inquietud que pudiera llegar a surgir al efecto. Gracias. Gracias, Bernardo. Gracias por tu exposición, por tu presencia acá. Yo tengo algunas preguntas, si te puedo hacer. La primera es, hablaste de multas, y hablaste de que no les interesan las multas frente al desarrollo de sus actividades y el desarrollo económico que quieren estas empresas. ¿Las multas han logrado imponer multas y son multas cuantiosas, o no importa tanto la cantidad porque estas empresas están, digamos, con la posibilidad de que eso tampoco les importe? Esa es la primera pregunta. Y la segunda, en realidad, es una afirmación de concordar con vos, que a veces cuando la visibilidad de las COPs es muy grande, o cuando ha habido intentos de hacer por ahí acuerdos que son exigibles a las partes, eso retrotrae mucho más la posibilidad de acordar. Quizás el granito de eso es Kioto, ¿no? Pero más allá de eso, por ahí el Acuerdo de París y demás. Pero concuerdo de que cuando se pone muy el foco en algo exigible o en algo con varas muy altas, a veces eso
trae el efecto contrario. Bueno, te dejo para que me respondas la primera pregunta. Bueno, asiento con lo segundo, previo a la respuesta. Hay un ejemplo de una COP que estuvo en los flashes y que fue por primera vez, recuerdo, todos los diarios querían tener la primicia, mandaban corresponsales, que fue Copenhague 2009. Hacer una COP en el invierno danés debe ser una experiencia realmente muy interesante, y eso se vivió, el malestar de la sociedad civil afuera, con -10 bajo cero, y algo que terminó siendo un híbrido entre lo que eran los BRICS en ese momento, Brasil, Federación Rusa, República de la India, China, la República de Sudáfrica, etcétera, que terminan haciendo algo entre ellos, y la COP prácticamente parecía que se caía, y en ese sentido que se caía, aparece la Cumbre de los Pueblos contra el Cambio Climático en el 2010 en Cochabamba, Bolivia, liderada por Evo Morales y todo lo que era el bloque andino, el ALBA, los países insulares, etcétera, que termina siendo un impulso muy fuerte en recobrar la confianza de los negociadores. Por eso se llega a Cancún. Hay una nota muy interesante, después si puedo se las mando, de el embajador Raúl Estrada Oyuela, que fue embajador mucho tiempo de Cancillería al momento, y fue el que diseña la arquitectura de Kioto, que él hablaba de los espejitos de colores de Cancún, que generó la COP10 de Cancún, pero que estos espejitos de colores eran necesarios para poder darle una suerte de bypass o segundo oxígeno a la negociación, porque si no, la negociación se caía y había que volver prácticamente a un escenario de 1992. Entonces, cuando las COPs por ahí son con menos flashes y demás cuestiones, es cuando se dan los resultados más contundentes. Hablabas de París 2015, previo a París tuviste Lima 2014, y tuviste a un ministro de Ambiente y a un presidente de la conferencia como fue Manuel Pulgar Vidal, un padre del derecho ambiental latinoamericano, que fue él el que tomó las riendas, fue él el que convocó a la sociedad civil, a los estados a sentarse en las mesas, y se logró la hoja de ruta que llevó a París a 2015. Respecto a la primera pregunta, las multas son insuficientes porque, a ver, ya lo hemos discutido hasta el hartazgo, el derecho ambiental siempre ocupa ese papel preventivo, precautorio, donde la multa termina siendo, si se quiere, algo más bien simbólico. Nos está pasando también ahora en la provincia del Chaco. La Defensoría del Pueblo en el año 2019 presenta un amparo para que se suspendan autorizaciones de desmonte en el departamento de Almirante Brown. Si ven la provincia del Chaco es como un caballito de madera. El departamento de Almirante Brown es el que está frontera con Salta, que es una zona mitad agrícola, mitad forestal, y es hacia donde se está corriendo la frontera agrícola de la provincia del Chaco. Acá se prohibió el otorgamiento de permisos de uso del bosque, de 53 permisos, si mal no recuerdo. ¿Qué pasó? Por supuesto, al inicio se paró, no se expedieron nuevos permisos, pero eso ganó a la ilegalidad, es decir, al control que se venía realizando, ganó la ilegalidad. ¿Cuál era el argumento? Que me descubran, si yo igual puedo pagar la multa. Que me descubran si no tengo la guía forestal. Total, yo puedo pagar. Y la semana pasada, la Cámara Contencioso Administrativo acá en la provincia, después de distintos idas y vueltas que se fueron dando entre la falta de ordenamiento territorial del bosque nativo en la provincia del Chaco, con distintos actores intervinientes, entre ellos la Defensoría del Pueblo, estableció que no se otorgan nuevos permisos de desmonte en toda la provincia, no solo en un departamento, en toda la provincia. Chaco tiene más del 40% de su superficie es boscosa, hasta tanto la provincia no actualice su OTBN, es decir, su ordenamiento territorial de bosques nativos. Es un verdadero leading case porque implica sentar a las partes, trabajar fuertemente en concordancia, sentar a los dos grandes actores, como si se quiere decir, del otro lado, que se han puesto tal vez como los malos de la película, que no son, ni mucho menos, pero que es el sector forestal y el sector agrícola. El sector forestal porque la madera del Chaco es... acá la utilización del bosque es para fines de madereros, y también la parte agrícola. Ahora, volviendo al tema respecto a las multas, terminan siendo insignificantes, porque no hay forma de trabajar en números o en montos si no se quiere fortalecer previamente procesos de conciliación, procesos de acuerdo, procesos políticos. La multa termina siendo, te diría, hasta algo
simbólico, anecdótico, que puede llegar a equipar algún área gubernamental, que puede llegar a dar algún aliento o alguna nota periodística, pero no mucho más que eso. Acá el doctor, en relación a lo que estás contestando, lo que estamos dialogando, el doctor Gobato dice, en relación a las multas y multas procesales, se pierde toda eficacia si no tiene un impacto económico capaz de conmover al infractor. Le es más barato pagar las multas que cumplir medidas cautelares. Los jueces deberían tener coraje para obligar a cumplir sus sentencias. Así que... Exactamente, coincido totalmente con el doctor. Bueno, muchísimas gracias, Bernardo. No sé si hay algún tipo de... hay una pregunta para la doctora Berros. ¿Cómo fue la evolución del derecho de protección del ambiente en el caso de Brasil? Mira, en el caso, perdón, ¿no? Que tenía el micrófono apagado. En el caso de Brasil, no soy una especialista en Brasil específicamente, pero como trabajo con colegas de allá, lo que te puedo decir es que la evolución en general ha sido parecida en los distintos países latinoamericanos. Primero desde una mirada más de los recursos naturales, de hecho si uno mira para atrás, tenemos una regulación compartimentalizada en distintos tipos de recursos, flora, fauna, minería, etcétera, así se daba derecho ambiental hace unas décadas atrás. Luego hay un segundo periodo, que es el periodo en el cual el derecho ambiental o el reconocimiento del derecho a un ambiente sano o equilibrado, como sucede en el caso de la Constitución del Brasil, se incorporan a nivel constitucional en distintas reformas. Brasil muy poquito antes de la década de los 90 y en general en los distintos países en la década del 90 se han dado una gran cantidad de reformas que fueron las que incorporaron este derecho. Luego ha habido como una tercera etapa, podríamos decir, o una tercera forma de reconocer derechos, que es lo que ha sucedido en el caso de Ecuador, que reconoce a la naturaleza como un sujeto de derecho. Entonces, en general se lo piensa así, ¿no? Que el reconocimiento del derecho a un ambiente sano en términos de derecho humano aparece en las constituciones en los 90. Después, en el caso de Brasil, la Constitución es muy interesante porque tiene algunas alusiones especiales a ecosistemas muy importantes, como por ejemplo el Pantanal, la Amazonía, tienen protección constitucional, y eso la verdad que es interesante de destacar. Y con respecto al tema del reconocimiento de derechos de la naturaleza, lo que sucede en Brasil es que hay algunas ordenanzas locales que son en realidad no ordenanzas de reconocimiento de derechos de la naturaleza, sino ordenanzas sobre otros tópicos, en general cartas orgánicas de municipios que incorporan este tema en los últimos años, después del Río Trato, digamos, los últimos años 2017, 2018, 2019. Y hay algunos casos judiciales también que se han ido planteando que incorporan este tipo de ideas hace muy poco tiempo y que todavía no tienen sentencia. No sé si específicamente querías hablar sobre eso, es bastante amplio el derecho ambiental en general, ¿no? Pero en el plexo constitucional está esa normativa y después, bueno, como en el caso de Argentina, en Brasil tienen distintas competencias regulatorias los estados. Entonces también está ese nivel regulatorio en materia ambiental. Creo que fue completamente contestada, Valeria, la pregunta. Muchas gracias. Bueno, tomo la palabra yo, Javier, para presentarte. Dale, Paz, gracias. Bueno, ahora vamos con el último disertante, que es Javier Tuero, es abogado, recibido en la UBA, es secretario del Instituto de Salud del Colegio de Abogados de San Isidro, miembro del Comité de Derecho de Salud de Thomson Reuters, ha cursado una maestría de gerenciamiento de sistemas de salud en la UBA, también un posgrado de perfeccionamiento contractual, y actualmente se encuentra cursando inglés jurídicos en la Universidad Austral. Ha cursado la diplomatura en Cambio Climático y Salud del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, UNJU-YUNCI. Ha cursado también un posgrado en Instituciones de Derecho de Salud. Es profesor de distintas universidades como la UCA, la UBA y la UNSA. Es autor de diversos artículos y exposiciones relacionadas a la materia de Derecho de la Salud. Ha trabajado en la Superintendencia de Servicios de Salud, como asesor directo del gerente general del antiguo APE, y se ha desempeñado como jefe de legales y coordinador de habilitaciones sanatoriales del Sanatorio Güemes hasta hace muy poco, y actualmente es socio fundador del EXIR, estudio jurídico dedicado al derecho en salud e informática. Así que tenés la palabra, Javier. Muchas gracias, Paz. Bueno, a ver, como dijo Paz, trabajé hasta hace muy poco en un sanatorio grande de Cava,
de más de 680 y pico de camas, o sea que es un sanatorio bastante grande, y en ese tiempo que trabajé ahí, tuve a cargo lo que fue el cambio cultural y la gestión de residuos. Estoy hablando lo arrancamos hace unos 6, 7 años más o menos atrás. Por lo tanto, voy a contar un poquito esa experiencia, que se resume en 2 palabras: miedo al juicio y costos, que son las 2 preguntas que hacían los dueños con respecto a todo lo que tenía que ver con residuos. Así que voy a arrancar un poquito mi presentación, que es simplemente compartir con un grupo de amigos que veo por acá la experiencia en residuos, con algunos conceptos y algunas cuestiones básicas. Lo primero que me enfrenté fue con el marco normativo, que hoy ya está por ahí mucho más accesible desde el Ministerio de Salud y de varios lados, pero que en ese momento estaba más complejo. Y en el primer punto que me surgió es: ¿por qué es tan complejo? Y bueno, lo primero que encontré es que tenía mucho que ver con el derecho a la salud, en el sentido de que teníamos un sistema también federal, que hacía que todo sea más complejo con respecto a la normativa, porque había una normativa que es ambiental y una normativa que es operativa, y la normativa operativa estaba en manos de las provincias, por el artículo 124 de la Constitución, que le da los recursos naturales y la posibilidad de desarrollarse, y la facultad de cumplimiento de los fines para esos desarrollos en materia ambiental a las provincias. Es que encontramos que en este país federal tenemos 24 provincias más municipios que pueden reglar sobre estas materias operativas de residuos. Es decir, que vamos a encontrar leyes provinciales, decretos provinciales, resoluciones ministeriales y ordenanzas municipales que van a confluir en un montón de normativa de acuerdo a donde estemos mirando. Y como dije, porque hay normativa que es ambiental y normativa que es operativa. Nosotros acá les compartí la típica pirámide en materia ambiental, en donde encontramos la Constitución Nacional con los tratados internacionales, las leyes nacionales, los decretos nacionales, y así el orden de importancia. Y más arriba, en la figura 5, encuentran lo que es los países que adoptaron la legislación específica en tema de residuos y en tema de ambiente. Y ahí pueden ver la disparidad que existe todavía hoy, este cuadro es de este año, y la disparidad que existe todavía en esto, ¿no? Cuando hay 3 tipos de colores, que es específica, es el más oscuro; cuando es general, la legislación; o cuando no tiene ningún tipo de legislación. Esto ya lo dijo Paz, así que lo voy a pasar bastante rápido, que nos ahorró a Valeria y a mí también cuestiones que son la Constitución, que toma en estos artículos el principio del ambiente, y que lo nombra, los tratados internacionales y los convenios que son incorporados, y estos principios que habíamos hablado, ¿no? El de prevención, el precautorio, el de equidad intergeneracional que tanto se mencionó en esta charla. Los residuos en los EAS, que son los establecimientos de atención en la salud, generalmente proceden de hospitales o otros establecimientos como sanatorios, clínicas y demás. Eso va a tener su denominación de acuerdo a las camas o de acuerdo a la jurisdicción de cómo denomine cada lugar. Los laboratorios y centros de investigación, los centros donde se practican autopsias, se prestan servicios mortuorios, el laboratorio de investigación de pruebas con animales, bancos de sangre de donación y residencias de ancianos. Generalmente provienen de ahí todos los residuos que son categorizados como establecimientos de atención en salud. Se calcula que el 85% de estos residuos son exentos de peligro, y sin embargo, por ejemplo, antes de la pandemia estaba que cada año había 16.000 millones de inyecciones. Imagínense con el COVID cómo aumentó esto, que estamos hablando ahí ya de residuos descartables como las jeringas y demás, que sí tienen un grado de peligrosidad. Las actividades de atención en salud conllevan entonces convivir con ciertos agentes que tienen o pueden tener una peligrosidad. Estos agentes pueden ser biológicos, patogénicos, biopatogénicos, químicos, radioactivos, o lo que se denomina RAE, que son los residuos de aparatos electrónicos y eléctricos. Esto nos expone a la población interna y externa, es decir, a los trabajadores de salud que están dentro del sanatorio, a los que están afuera,
y al ambiente en general a los riesgos de estos patógenos. Por lo tanto, la correcta disposición de los residuos es fundamental para evitar este tipo de riesgos y de daños que, como dije, se dan a nivel individual en los trabajadores de salud, a nivel poblacional en la población y a nivel ambiental o global, como había también dicho Paz en distintos. La clasificación clásica de los residuos que se utiliza es la de residuos sólidos urbanos, que es RCU, la sigla, que son los residuos comunes o asimilables a los domiciliarios, los residuos peligrosos, los residuos biopatogénicos y los residuos reciclables. También, además de estos residuos, además de esta clasificación, que son las más utilizadas en los EA, en los establecimientos de salud, contamos con residuos electrónicos, y además de eso, hay otro tipo de residuos que la OMS toma muy en cuenta, que son los residuos de la construcción y la demolición, los residuos industriales. En la Argentina existen leyes que en algún momento colisionaron o intentaron reemplazar la ley de residuos peligrosos, como la 25612, 25916 y 256, bueno, la nombré 2 veces, de gestión integral de residuos industriales y actividades de servicios generados en el territorio nacional. Pero acuérdense, estamos viendo que a nivel federal tenemos leyes nacionales que van a dar las pautas principales o mínimas que tienen que tener este tratamiento, este manipuleo, esta disposición de los residuos, pero cada jurisdicción después va a poder tomar estos requisitos mínimos y crear su propia jurisdicción. Con respecto a los residuos peligrosos, contamos con la ley madre, que es la 24051, que fue sancionada en el 92, que establece las normas aplicables de generación, manipulación, transporte y tratamiento y disposición final en todos los lugares que son de jurisdicción federal, por lo que estábamos hablando antes, y invita a las provincias y los municipios a adherir a esta ley. Y esto trae que en el momento donde estamos dando esta charla, hay 18 marcos jurídicos diferentes de residuos peligrosos. Esto se reglamentó por el decreto 831 del 92, pero como pueden ver en el cuadro, tenemos 18 marcos de distintas provincias que fueron tomando a la ley de residuos peligrosos y dictaron la propia. Y los que están en rojo son los que además tienen una ley de residuos biopatogénicos propia también y exclusiva. Por lo tanto, como verán, hay mucha normativa y muy diferente de acuerdo a la jurisdicción. Los biopatogénicos son 15 las provincias que poseen legislación propia, como mostré en el cuadro anterior, y 11 de ellas son exclusivas de biopatogénicos. Las otras están dentro de lo que son residuos peligrosos. La provincia de Buenos Aires lo hace a través de esta ley, que es la 11347, pero esto lo paso rápido, así llego a la otra parte. La Ciudad Autónoma de Buenos Aires lo hace con las leyes que le dejo ahí. No todos los residuos biológicos reúnen las condiciones necesarias para generar un daño, por lo tanto la denominación correcta para mí, y la que es mayormente aceptada, es la de biopatogénicos, que es el término más apropiado porque es el residuo que puede originar una enfermedad y tiene relación con un organismo vivo, a diferencia de los que son residuos llamados patológicos, que se convierten los residuos en una enfermedad, o patogénicos, que son los que pueden producir una enfermedad, pero sin distinción del agente causal que cause esa enfermedad, que puede ser químico, puede ser biológico, puede ser radioactivo. Los riesgos a la salud, ya que la idea es relacionar los residuos con la salud, son los riesgos por exposición, que son las quemaduras por radiación, las heridas por el objeto punzocortante, que es lo que dije con respecto a las inyecciones, las intoxicaciones y contaminación por liberación del medio de productos farmacéuticos, en particular antibióticos, fármacos y citotóxicos, intoxicaciones y contaminación por aguas residuales, así como por elementos o compuestos tóxicos como el mercurio o las dioxinas que se liberan al incinerar estos desechos. Y el impacto ambiental por estos residuos son los vertederos mal construidos, por ejemplo, contaminan el agua. La incineración, con residuos que están mal segregados en orígenes, generan agentes contaminantes, como por ejemplo cenizas residuales. Y por ejemplo, si estos residuos tienen cloro, liberan dioxinas y furanos, que son cancerígenos para el cuerpo humano. Si son metales, por ejemplo, los que se segregaron mal y los que llegan a una segregación, a una disposición final de incineración, como plomo o mercurio, esto va a la atmósfera
y trae daños ambientales. Las instalaciones de saneamiento inadecuadas a menudo también provocan la contaminación del agua potable. Los residuos electrónicos, como dije antes, por ahí quizás es el avance que no miramos por ahí con tanta premura como los otros residuos, que ya vienen siendo estudiados hace más tiempo, pero está avanzando muchísimo y con números que preocupan a nivel mundial. A nivel mundial, el 82%, como dice ahí, de 44 millones de toneladas de los desechos electrónicos mundiales no fueron documentados. Ustedes, en los residuos, la trazabilidad es algo importantísimo. La documentación de cada establecimiento de los residuos que desecha y cómo eso después tiene una trazabilidad y tiene una documentación que permite saber la cantidad de toneladas, cómo fueron tratados, cómo fueron dispuestos, y cómo entonces eso va a tener un impacto en el ambiente. El hecho de que acá tengamos el 82% de lo generado y de lo desechado no documentado es gravísimo. Y estamos hablando que el 17,4 o 9,3 millones de toneladas de desechos eléctricos o electrónicos está documentado como recogido y reciclado correctamente, cuando vimos que en el otro número no tenemos ningún tipo de documentación. Entonces, es realmente algo preocupante, y ahora vamos a ver por qué, porque estos residuos electrónicos y eléctricos traen muchísimos daños a la salud. Y esto pasa a nivel mundial. Las consecuencias de la exposición de los residuos electrónicos es que estos residuos tienen metales pesados, como el plomo, el cadmio y el mercurio. Y los contaminantes orgánicos persistentes, como las dioxinas y las partículas finas emitidas por la combustión de estos desechos electrónicos y eléctricos, llegan al cuerpo humano con un deterioro del desarrollo neurológico, del comportamiento, con nacimientos con problemas. Todos estos problemas están siendo estudiados con mayor apuro del que pensamos, porque se están viendo, sobre todo en niños, muchísimos de estos problemas en los lugares donde los países desarrollados están, y desarrollados y no desarrollados, están tirando un montón de residuos electrónicos sin una correcta disposición. Y volvemos a la primera palabra, a las dos primeras palabras que había dicho, no el miedo, sino el costo. El costo de la disposición de los residuos electrónicos es muy alto, y esto hace que la evasión y la falta de multas, por ahí conectando con Bernardo, sea mucha. Los problemas pulmonares y respiratorios, incluyendo tos, sibilancias y asma, el deterioro de la función tiroides, cambios en la función del sistema vascular, daños en el ADN, fíjense que son problemas gravísimos. Problemas en el sistema inmunitario, incluyen una mayor vulnerabilidad en las infecciones, una menor respuesta a la inmunización y mayores tasas de alergia y enfermedades autoinmunes. Y si esto lo vinculamos con el cambio climático, la vulnerabilidad de ciertas zonas y de ciertos lugares donde generalmente son desechados los residuos, la combinación termina siendo letal. Los residuos comunes son los asimilables, los RCU son el 85% de lo que más o menos se segrega en un establecimiento de salud. También tiene que tener una correcta disposición final. Y acá se plantea el otro punto, que es el saneamiento de los lugares. Cuando el saneamiento es deficiente, esto causa 432.000 muertes por diarrea al año, y esto está relacionado con la transmisión de otras enfermedades como el cólera, la fiebre tiroide, la hepatitis A y la poliomielitis. Es decir, el mal saneamiento es gravísimo porque pasa a las aguas superficiales y subterráneas, y eso hace que después también las zonas generalmente más vulnerables y otras zonas también se vean muy afectadas en su salud. Por eso es tanta el vínculo que existe entre los residuos, el ambiente y la salud. Esto también hace que se crean un montón de producción de basurales clandestinos. Acá hay un mapa que es un poquito viejo, es de enero del 2010, no encontré una actualización de esto, pero fíjense la cantidad de basurales a cielo abierto que existen, o que existían por lo menos en el 2010. Esto sé que el Ministerio de Ambiente trabajó muchísimo en esto y sé que está mucho mejor, pero no conseguí la actualización de esto, lo cual hace que igualmente también
veamos un poco la dimensión del problema de lo que tuvo que enfrentar también el Ministerio de Ambiente con respecto al tirar los residuos en donde se podía, donde se creía que no nos iban a multar. Esto traía un montón de problemas, ¿no? El cambio climático, las ciudades interiores generalmente experimentan temperaturas entre 3 y 5 grados más altas que las zonas rurales, y generalmente las zonas rurales es donde se tiran los residuos, estos que dije, basurales clandestinos, y las zonas rurales, las zonas urbanas, tienen mayor calor, y eso hace que también, de alguna manera, los residuos también sufran más si no están bien puestos en contenedores y demás, y eso contamine mayor y más rápidamente el aire. El manejo de los residuos es un servicio bastante problemático, ya lo escuchamos y lo conocemos y lo hemos visto también en pandemia. El problema del Estado para controlar todo lo que es la recolección y la disposición de los residuos. Esto lleva una prioridad para el impacto del ambiente, para trabajar sobre eso. Acá les traigo dos mapas con respecto a lo que es dos cosas muestra este mapa. Una es la cantidad de residuos que se generan, y la tierra, con respecto a su saneamiento en Buenos Aires, con respecto a la concentración que tiene de contaminación. Fíjense que es muy alta en casi todos los municipios de Buenos Aires. Las áreas urbanas y periurbanas, vinculadas a la saturación que existe por el uso antrópico, provoca un estado crítico ambiental en muchísimos lugares, ¿no? Impermeabilización del suelo, déficit del saneamiento, complejidad del tratamiento de residuos, contaminación de los cursos de aire, etc. Y hay situaciones que son muy graves que se dan en el conurbano de Buenos Aires, en La Plata y en Mar del Plata. En Mar del Plata hay contaminación de agua superficial y subterránea por déficit de saneamiento y tratamiento de residuos. Y en Cava también lo encontramos. Es el más afectado también por los efluentes industriales, Cava. A nivel federal encontramos también en La Puna, Santa Catalina, Yaví, bueno, distintos lugares que pueden leer ahí, en los valles y en las quebradas, la falta adecuada de disposición final y tratamiento de los residuos sólidos urbanos, donde hay disposición a cielo abierto y sin control o sin adecuado control ambiental de lo que esto genera. Por último, encontramos las residuos como corriente, los residuos reciclables, que generalmente se calcula que uno produce en zonas urbanas 1,5 kilos de basura por día, y el 40% de lo que nosotros producimos podría ser algo que reciclamos y que se vuelva a utilizar, y sin embargo nosotros lo estamos tirando en bolsa negra como un residuo que tiene que ir a disposición y que no se puede recuperar. Esto genera un montón de movimientos, y hay un montón de movimientos de lo que se llama primer uso y segundo uso, que son cosas que se pueden volver a utilizar y tomar conciencia de eso. Esto relacionado con la salud urbana, hablamos de que más del 55% de la población mundial vive en zonas urbanas, y esto se prevé no que va a disminuir, sino que aumenta para el 2058, para el 2050 en un 68%. Que casi un 40% de estos residentes de zonas urbanas que vimos antes, que encima viven a mayores temperaturas por cambio climático, carecen de acceso a servicios de saneamiento gestionado de manera segura, y muchos carecen de acceso a agua potable, que como vimos, o como ya escuchamos en un montón de charlas de salud, es por ahí el principio básico para hablar de salud, ¿no? Tener acceso a agua potable. En las zonas urbanas, según estimaciones, el 91% de las personas respira aire contaminado. Y estamos hablando de casi todos los que estamos en esta charla. Salvo Paz, que está en Jujuy, y por ahí alguien más así afortunado. Los sistemas de transporte urbano organizados deficientemente también generan un montón de amenazas, tales como traumatismos por accidente de tránsito, contaminación atmosférica y acústica, dificultades para desarrollar actividades físicas en riesgo, todo lo cual da lugar a mayores niveles de enfermedad no transmisibles y traumatismo. Y se prevé que la constante urbanización convertirá a las ciudades en epicentros de propagación de enfermedades, en particular las transmitidas por vectores, como son las enfermedades, como por ejemplo el COVID. Las enfermedades infecciosas, entre ellas el COVID, la tuberculosis, el dengue y la diarrea, se propagan en entornos de pobreza y de hacinamiento. Esto es algo que lo conocemos,
Vos decime cómo voy con el tiempo, si me estoy pasando. Sos Un mi minuto. controladora. Un Perfecto. minuto. La gestión de residuos urbanos propicia esta transmisión de enfermedades, tales como los provocados como el Zika y el ébola. El 4,2% de los gases de efecto invernadero también está hecho por residuos. Acá lo podemos ver en los distintos gráficos. Y otros efectos que trae el cambio climático que se relacionan con los residuos tienen que ver con las inundaciones y los fuertes vientos, porque estos dos factores climáticos hacen que, por ejemplo, en el caso de las inundaciones, la interrupción del servicio de recolección de residuos y de las fumigaciones, se propagan entonces las enfermedades vectorianas o las otros tipos de enfermedades con mayor velocidad y sin posibilidad de frenarlas con anticipación, como por ejemplo la leptospirosis. Y acá tenemos un gráfico de, por ejemplo, cómo subió en caso de inundación la leptospirosis en Argentina. Hablando un poquito de lo que fue la pandemia con respecto a residuos, vemos que en la Argentina el incremento de residuos fue manejado en un marco de emergencia. El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible con COFEMA realizaron diferentes protocolos y realizaron diferentes acciones para prever esto que se veía venir y que ya en Wuhan pasaba, que era que se producían 20 toneladas más de residuos a causa de todo lo que ya sabemos, ¿no? Todo lo que se tenía que poner el médico para entrar a ver a un paciente, todo lo que producía el paciente, todo lo que se generaba. A partir de ahí se decretó el 297 del 20, que se establece en el ASPO, se fija como una actividad esencial el transporte de residuos para que no pase justamente todo lo que estuvimos hablando antes, de cuando se corta una recolección. La resolución 99 del 2020 que requirió a las provincias la información periódica y actualizada de las capacidades de tratamiento de residuos para ver qué acciones tenía que tomar, y la resolución 120 que tuvo por objeto generar un sistema de gestión de desechos para las instalaciones transitorias, como centros de vacunación transitorias, o estos centros de campaña transitorios, y del aislamiento, por ejemplo. Y la resolución 144 del 2020, que establece un mecanismo de cobertura de emergencia frente a la situación de los tratadores de residuos patogénicos que vieran colmadas sus capacidades, que esto por suerte no pasó. Esto es desde lo teórico, todo lo que pasó, a pesar de que hemos visto también en los noticieros que no todo esto funcionó perfecto, ¿no? Que hemos visto casos de hospitales y lugares donde los residuos estaban mal dispuestos en sus lugares de almacenamiento final, o nada, como siempre, casos en donde la norma era incumplida. La salud urbana y el COVID, como vimos antes, un poquito de lo que era la salud urbana, acá la pandemia puso en manifiesto un poquito esto que vimos, ¿no? Que cuando hay hacinamiento y cuando hay pobreza, esto se golpea en mayor dureza a las ciudades, donde generalmente se produce este hacinamiento y los residentes están expuestos al virus y no tienen medios para protegerse. Entonces, esto hace que aumente el riesgo de contagio, es más difícil cumplir con las recomendaciones que da el Ministerio de Salud, y en las zonas carenciadas los números de casos de COVID y de funciones conexas se duplican que en las zonas, por ejemplo, rurales, o en las zonas también más favorecidas, donde había acceso. Como dije, y como empecé la charla, también hablaba algo de lo que fue para mí la experiencia práctica, y acá estoy tomando otro hospital de Cava del 2015 con 168 camas, con muchísimas menos camas en el que yo trabajé, pero que emitía 1.526 toneladas de dióxido de carbono, que esto es equivalente a 9,09 toneladas por cama, que es muchísimo. Y ahí vemos el detalle de cómo es cómo todo lo que contamina un establecimiento de salud. Y vemos en el caso de Wuhan, que fue el foco donde pasó la epidemia de COVID, que se generaron casi 200 toneladas de desechos médicos cada día. Más de 20 ciudades de China se han sobrecargado con desechos médicos, y Wuhan, el centro del brote de COVID, produjo hasta 6 veces más desechos de lo habitual. Esto por fuente directa de las autoridades de COVID. En respuesta a esto, ¿qué hizo China?
Pekín autorizó a los funcionarios locales a quemar los residuos en centros no especializados. Fíjense la desaprensión con lo ambiental que hubo como respuesta a esta producción y la falta de cosas. En un sanatorio en Cava, como dije, fíjense también cómo se duplicó, fíjense cómo se estaba segregando en diciembre, pre-pandemia, y cómo se llevó eso a un aumento de patogénico gigantesco, y ahí volvemos a hablar de las dos cosas, ¿no? La mala segregación por un lado, y también por el tema del miedo, ¿no? El miedo a segregar mal en un momento en donde todas las miradas estaban puestas en los sanatorios. Como documento que les recomiendo para lo que es la lectura de lo que pasó en pandemia, es este documento, yo lo encontré solamente en inglés, que es Waste Management During the COVID-19 Pandemic, que nos habla de la cantidad de residuos que se fueron generando y se fueron segregando, y la cantidad de daños ambientales que se fueron produciendo por estos residuos. Así que bueno, muchas gracias, creo que no me pasé en el tiempo, y más o menos les di un pantallazo de lo que es residuos y salud desde mi punto de vista. Gracias por estar. Muchísimas gracias. Chau, chau.